Hola y Dios bendiga. Aquí estamos otra vez y vamos a seguir con esta serie de Juzgando en Parábolas. Y hoy vamos a hablar de esta parábola que sería la número 5. Este sería el capítulo número 5. Y la parábola que nos toca hoy es la del mayordomo astuto, que algunos la llaman también la parábola del mayordomo infiel. Pero yo voy a decir que es la del mayordomo astuto. Y vamos a empezar de esta manera. Primeramente vamos a ver el porqué de esta parábola. ¿Por qué Jesús da esta parábola? Vamos a ver lo que dice en Lucas 15, versos 1 al 2. Dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Es decir, había muchas personas que eran consideradas pecadoras y los publicanos, cobradores de impuestos, etcétera, que se acercaban a Jesús porque querían escuchar su predicación. Y dice en el verso 2, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces, esta es la razón, de hecho, de varias de las parábolas que hemos tratado acá. O sea, este hecho de que muchas personas se quejaban o murmuraban o se mostraban, como en este caso los fariseos y los escribas, juzgando y condenando tanto a Jesús por recibir a estas personas que ellos consideraban pecadores, como a estas mismas personas en sí, porque les consideraban como menos, es decir, les juzgaban a estas personas y les condenaban. Esta es la razón de al menos muchas parábolas, o sea, este es el motivo, y aquí lo dice textualmente. Entonces, en este mismo libro, ahí él comienza a dar varias parábolas, las cuales vamos a ver, todas las que están ahí las vamos a ver, porque todas están relacionadas con este tema del juzgar y el condenar. Pero vamos a ir al capítulo 16, allí donde Jesús sigue hablando y haciendo parábolas, dando parábolas en el mismo sentido y por la misma razón. Entonces vamos a ver en Lucas 16, verso 1 dice, dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Bien, este es el planteamiento inicial de la parábola. Que había un hombre del cual alguien habló, es decir, había un mayordomo del cual alguien dijo, o algunas personas hablaron mal de él diciendo que estaba malgastando los bienes. Y entonces su señor, siendo que otros estaban diciendo que estaba malgastando los bienes, le dice que se presente. Le llamó y le dijo que se presente para que dé cuenta de su mayordomía. Entonces aquí hay dos grupos, están los que acusan al mayordomo y está el mayordomo que es presentado ante el Señor para que dé cuenta de lo que ha hecho. Bien, entonces, verso 3. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita de la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. ¿Mm? Dice, ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía me reciban en sus casas, en las casas del Señor. Y esta parábola se va a comenzar a torcer, pero nosotros vamos a entenderla. Sobre todo la vamos a entender si vimos cuál era la razón por la que Jesús está dando la parábola, entonces vamos a entender el significado de la misma. Si no nos fijamos en cuál es la razón? Que hay unos que dicen de otros que los condenan, que los juzgan. ¿Quiénes son? Muchos de los fariseos, muchos de los escribas y muchos en general, porque muchos de nosotros, muchos caemos en ello. O sea, muchos de nosotros como seres humanos tendemos a juzgar a los demás y a juzgarles mal, no a juzgarle como le juzga a Cristo, que le juzga bien. Pero si entendemos eso, que ese es el propósito, esa es la razón por la cual se está dando la parábola, entonces vamos a entender esta parábola que parece tan retorcida, en realidad no lo es tanto. ¿Mm? Vamos a ver, a seguir viendo. Y dice entonces, la idea que se le ocurrió al mayordomo, vamos a ver, dice, y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Y él dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo,
toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él dijo, 100 medidas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Vemos que aquí aparecen entonces otras personas que es importante que lo tomemos en cuenta, que son aquellos que son deudores del amo. Cuando él les pregunta, ellos se saben deudores, es decir, ellos saben que deben a su amo, pero él dice, toma tu cuenta y escribe una deuda menor. Es decir, él está perdonando deudas de los siervos y de las personas que le deben a su amo. Eso es lo que está haciendo. Y es importante porque la razón de la parábola tiene mucho que ver con la mayordomía, porque ¿cuál se suponía que era el trabajo que debían hacer los escribas, los sumos sacerdotes, los sacerdotes en general y los doctores de la ley? Ellos tenían que cuidar el rebaño del Señor, o sea, cuidar el rebaño de Cristo, a los siervos de Cristo. Ellos estaban puestos para ser, o ellos se consideran a sí mismos, de hecho, que están puestos para ser como mayordomos dentro del pueblo, dentro del pueblo de Dios, en este caso. Entonces, fijémonos en esto. Pero, ¿qué es lo que ellos hacen? ¿Cómo presentan ellos a Dios a los demás? Ellos lo presentan, como en la parábola que vimos primero en el primer capítulo, como el fariseo presentaba al publicano. ¿Cómo lo presentaba? Como un pecador, como una persona que no hacía lo correcto y se justificaba a sí mismo en que él, por ejemplo, decía que pagaba los diezmos, etcétera. Sin embargo, ¿quién fue justificado primero? El publicano. ¿Y quién no fue justificado primero? El fariseo. Entonces aquí el fariseo se supone que cuando va a orar debe de presentar a los demás. Fíjense en esto, aquí es que está la clave de esta parábola. No debe de presentar a los demás como pecadores ante el Señor. No debe de presentarlo como lleno de deudas. Ese es el punto. Y ahora lo vamos a entender. Vamos a ver el verso 8, perdón, vamos en el mismo capítulo 16 y dice, y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. Es decir, si le entendemos literalmente, si nos vamos literalmente a esta parábola, lo que está diciendo es que personas que le debían una gran cantidad al amo, el mayordomo lo que hizo fue, digamos, parecería que lo que hizo fue trampa, porque disminuyó esas deudas y les dijo que escribieran una deuda menor, es decir, perdonó deudas. Sin embargo, cuando va y se presenta el momento de la verdad, ¿qué hace el amo? El amo entonces alaba al mayordomo que aún siendo malo, es decir, a este pastor, a este líder religioso, que aún siendo una persona que no es santa, lo que hace es que presenta a sus consiervos como con menos deudas cuando va y se presenta delante de Dios. Dice, estos no tienen deuda, es decir, él se ocupa de perdonarles las deudas. Y esta parábola tiene mucho que ver con la oración y lo vamos a ver ahora. Dice, y os digo en el verso nuevo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. Es decir, ¿dónde era que iba a ser recibido el mayordomo? Cuando él dice para que me reciban en sus casas, se está refiriéndose a las moradas eternas, es decir, en el cielo. ¿Quién es el que es recibido en el cielo? El que es recibido en el cielo es justamente el que presenta a sus consiervos como sin deudas delante del Señor. El que va y perdona las deudas de su consiervo. Esto es lo que Jesús está queriendo decir. Y muchos por siglos no han entendido esta palabra. Yo la hemos explicado varias veces, pero sé que muchos no la han entendido y es importante. Esta es una de las difíciles, digámoslo así. Aunque ya como lo estamos explicando, creo que muchos la van a poder entender bien, además que ya lo hemos dicho antes. Entonces, dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Y ya nos está diciendo, lo que está queriendo decir es que este mayordomo es el que es fiel. El otro mayordomo, es decir, el fariseo, el escriba, que presenta al publicano como pecador, que presenta a las rameras como muy pecadoras delante de Dios y las exime, las saca de la sinagoga, ese no está siendo un mayordomo fiel. El mayordomo fiel es el que trae a la prostituta y la recibe en la sinagoga, que la presenta sin culpas delante del Señor. Y dice,
Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Porque de quién son hijos aquellos que están allá afuera? Son hijos de Dios, no de nosotros. Fíjense, el pastor no es en realidad lo que está haciendo es una delegación de pastorado. Por eso Jesús cuando habla de la parábola dice del pastor, de aquel del asalariado, es aquel del que no son las ovejas. Los pastores de la tierra, los que predicamos en sí, no solamente los pastores como Carlos, sino también los que predicamos a otros de Jesús y de las cosas de Dios, en realidad somos como el asalariado, no son nuestras las ovejas, sino que las ovejas son de su verdadero Señor, de Jesucristo. Entonces, si en lo que es de Jesucristo nosotros no somos fieles conforme a su mandato, porque su mandato no es que nosotros vayamos en contra de las ovejas, no, su mandato no es que nosotros castiguemos a las ovejas ni que condenemos a las ovejas, su mandato claro es que nosotros perdonemos, amemos, tratemos bien, incluso que pasemos por alto las ofensas de las ovejas. Ese es el mandato de este Señor, este es su estilo, eso es lo que pasa. Entonces, cuando el mayordomo es fiel, cuando hace esto, cuando perdona, cuando ama, cuando trata bien a las ovejas del Señor que no son suyas, son del Señor. Este es el punto de este asunto. Vamos a ver lo que dice en Mateo 6, 9 al 12. Dice, vosotros pues, cuando oréis, oréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Jesús siempre hace énfasis en que hay que perdonar las deudas, que hay que perdonar las ofensas, que hay que perdonar y punto, simplemente perdonar a los demás, así como Él nos perdona a nosotros y perdona también a los demás. Pero vamos a ver por qué Jesús refiere esta oración. En el mismo capítulo, llegamos hasta el verso 12, y luego dice por qué. Y en el 14 lo remata, diciendo, en el verso 14 lo remata y dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Es decir, este es el mismo concepto. Ese mayordomo, que eres tú, que soy yo, que somos todos los que estamos llamados a hablar de Dios, que perdona las deudas de los consiervos, ese es el que recibe perdón y alabanza de Dios. En realidad todos recibimos perdón, pero ese es el que recibe alabanza de Dios. Es el que recibe la alabanza de el amo, así como la recibió el mayordomo. Bien, entonces vamos a ver lo que dice aquí. Esto se repitió, perdón. Vamos a terminar en esta parte. ¿Por qué alabó entonces al mayordomo? Vemos lo que dice en Romanos capítulo 2 verso 1 dice. Perdónense unos a otros como Cristo perdona. Esto es una paráfrasis, una paráfrasis. No es exactamente lo que dice el capítulo, pero lo puse así, resumido, para que se vea qué es lo que quiere decir. ¿De qué nos habla Pablo aquí? De que es necesario que nos perdonemos unos a otros, así como Cristo nos ha perdonado. Es lo mismo. Es decir, debemos de procurar en el perdón. Y ahora vamos a ver por qué tiene que ver con la oración y con la oración de los que se consideran a sí mismos que están para llevar la palabra de Dios. Lucas 6, 37, 38 dice, o en la paráfrasis diríamos que dice, si oras, perdona primero a tu prójimo. Es decir, si tú vas a orar, ocúpate primero de perdonar a tu prójimo. Entonces, este mayordomo cuando va y se presenta ante el Señor, ¿cómo se presenta? Habiendo perdonado al prójimo, habiendo quitado las cargas de sobre sus consiervos, habiéndole quitado las deudas, habiendo eliminado y reducido sus ofensas, su percepción, la percepción de sus ofensas. Así es como se presenta. Y así como tú, cuando tú oras, tú te estás presentando delante de Dios. Entonces, ¿cómo debemos de presentarnos delante de Dios? Primero debemos de asegurarnos de cómo vamos a presentar a los otros delante de Dios. ¿Y cómo lo vamos a presentar si nosotros estamos llenos de rencor contra ellos, si estamos pendientes de que nos deben o que nos han ofendido o que tenemos algo en su contra? No le vamos a presentar como Dios quiere. Dios quiere que cuando vayas a presentarte delante de Él, primero te ocupes de esto y que si no es así, que busques por su espíritu, porque en la versión de Lucas, cuando habla del Padre Nuestro, dice que Él nos dará su espíritu.
porque sabe que hay cosas que no podemos hacer. ¿Qué quiere decir? Que para poder perdonar a veces a los demás y presentarles como Él quiere que le presentemos sin deudas, entonces podemos auxiliarnos, si no podemos en nuestra carne, de su espíritu, que Él nos va a dar el espíritu para que podamos hacer eso. Por eso es que en la versión de Lucas del Padre Nuestro al final dice que Él nos dará su espíritu para que hagamos aquello que muchas veces por nosotros mismos no podemos hacer. Que debemos de pedirle eso al Señor, que nos dé su espíritu cuando no podemos, ¿qué? Cuando no podemos o no estamos siendo capaces de corazón de perdonar, de presentar a los demás sin esas deudas. Ahora, vamos a repetir como siempre algunas de las paradojas jesuanas. Eh, ¿Quién es el condenado? El que condena a los demás. ¿Quién es perdonado? El que perdona a los demás. ¿Quién es juzgado? El que juzga a los demás, si le juzga para bien o si le juzga para mal. Así va a ser. Entonces, ¿quién es el buen pastor? El buen pastor es el que presenta a sus consiervos ante Dios como inocentes. Ese es el buen pastor. ¿Y quién es el buen pastor? El buen pastor es Jesús, al cual debemos de intentar imitar en todo. Entonces Jesús lo que está diciendo es, ellos no tienen deuda, ellos no tienen pecado, ellos son inocentes, perdón por la falta de la I, ellos son sin culpa. Jesús dice, perdónalo porque no saben lo que hacen. Y ese es el mensaje y ese es lo que quiere decir, entiendo lo que quiere decir esta parábola. Entonces nos vemos en un próximo encuentro y quiero que notes que la mayoría o una gran parte de las parábolas que ha dicho Jesús, ya vamos por 5 y faltan unas cuantas, están íntimamente ligadas a esa enseñanza de que no debemos de juzgar y no debemos de condenar. Es decir, no debemos de atribuir culpa, que es juzgar, y no debemos de buscar que los demás paguen por sus hechos o por lo que son, que es el condenar. Dios te bendiga mucho, nos vemos pronto. Chaito. Vamos a ver.